Como todos ustedes saben, este año se cumple el centenario de la firma del armisticio con el que concluyó la Primera Guerra Mundial, un conflicto bélico que conmocionó a la sociedad europea. Quizá el intelectual español que tuvo un mayor y más directo conocimiento de esta gran guerra, de sus causas y de sus consecuencias, así como de la actuación del ejército francés que resultaría victorioso, fue Manuel Azaña. Como es sabido, Azaña visitó el frente de guerra francés en 2 ocasiones y en una el italiano. Tras esta última visita al frente italiano, Azaña escribe en su diario: «La guerra, cuando se ve de cerca, deja de ser un tema literario. No se puede recrear en el recuerdo y menos en la contemplación. Es trabajo, privaciones, muerte, destrucción». De modo que, si durante la Guerra Civil hubo alguien que conocía bien lo que significaba una guerra, así como la situación, capacidad y estructura del ejército español, esa persona era Manuel Azaña. Durante la Guerra Civil, Azaña pronuncia 4 discursos, 3 en 1937 y el que hoy conmemoramos en 1938. El primero lo hace con Francisco Largo Caballero en la jefatura de gobierno y los 3 restantes con Juan Negrín como jefe de gobierno. Azaña rompe su silencio y pronuncia el discurso, el primero de ellos, en el Ayuntamiento de Valencia el 21 de enero de 1937. En este discurso presenta los ejes de lo que será su posición durante la guerra. La República, dice Azaña, hace la guerra porque se la hacen. Hacemos la guerra por deber y en el cumplimiento del deber estamos dispuestos a persistir. La guerra ha causado un grave problema internacional por su origen en la zona española de Marruecos y por el auxilio en material y en contingentes armados que ciertas potencias extranjeras han prestado y prestan a la rebelión. En su obra de ficción, La velada en Benicarló, que Azaña concluye la primavera de 1937, uno de los personajes, Garcés, que se puede considerar un trasunto de Azaña, dice casi al principio de la obra, dice: enumerados por orden de importancia, de mayor a menor, los enemigos de la República son la política franco-inglesa, la intervención armada de Italia y Alemania, los desmanes, la indisciplina y los fines subalternos que han menoscabado la reputación de la República y la autoridad del gobierno. Por último, las fuerzas propias de los rebeldes. Llegamos al segundo discurso de julio de 1937 en la Universidad de Valencia, que quiere dedicar casi por completo a la actualidad internacional. Azaña señala en este discurso: lo que empezó siendo un conflicto de orden público interior de España se ha convertido en un conflicto europeo, que se ha agravado debido a la presencia de potencias extranjeras. La guerra está mantenida pura y exclusivamente no por militares rebeldes, sino por las potencias extranjeras que sostienen una invasión clandestina contra la República Española. Y aquí Azaña sí señala: España está invadida por 3 potencias, Portugal, Italia y Alemania. Azaña viaja desde Barcelona a Valencia y desde allí a Madrid para pronunciar el que será su 3er discurso. La pesadumbre de Madrid, escribe en su diario, la pesadumbre de Madrid gravitaba sobre mi alma. Nunca me había levantado a hablar tan sin haber pensado de momento qué diría. En este discurso, que mereció los elogios del general Miaja, hay algunos de los más explícitos apoyos y elogios a la actividad desempeñada por el ejército y a la actividad de reanimación y construcción del ejército realizada por Juan Negrín. Dice Azaña: yo nunca he sido soldado, pero sé lo que es la moral de un soldado. Yo nunca he combatido, pero sé el esfuerzo moral que hace falta para combatir y, sobre todo, para mandar en el combate. Y así continúa a lo largo del discurso diciendo que se ha hecho lo que era más urgente, la reconstrucción del ejército. Pero es justo decir que no es solo el ejército lo que se ha rehecho, dice Azaña. Se ha rehecho el sistema entero de gobernación de España. Ha habido que hacer un ejército porque no hay 2 maneras de hacer la guerra. Delante de un ejército atacante no hay más que oponer otro ejército, si se puede, superior al atacante. Y a quien tenga dudas sobre la autoridad del gobierno, les dice: mientras dura un gobierno, no hay más, sobre todo en estado de guerra,
que acatar ciegamente sus órdenes y sus disposiciones. Tampoco debe haber ninguna duda sobre las prioridades. Introducir, nos dice de nuevo, en los fines del Estado, fines secundarios que no sean derrotar al enemigo, es colaborar con el enemigo, aunque no se quiera, aunque no se diga, aunque no se pretenda. Al final de este discurso, antes de manifestar su confianza en el mañana, Azaña recuerda que invocar el nombre de la patria para suscitar una guerra civil es ilegítimo. Quiero que veamos unas fotografías que están disponibles, por otro lado, en la web de la Biblioteca Nacional y que presentan la llegada de Azaña al Ayuntamiento de Barcelona. Las vemos primero, están Azaña en la plaza del Ayuntamiento, todas las autoridades de la República, civiles y muchas militares, estuvieron presentes. Le van a ver a Azaña y no sé si pasa la siguiente. Pasa. Es que era otro. Bueno, no importa. Había quitado. Aquí le ve con Negrín a su derecha. Pasa rápido, Ricardo, porque son muy. Aquí está con Negrín, con Álvarez Barrio y con Diego Martínez Barrio a la izquierda. De nuevo, es que esta se repite. Y bueno, son, como les digo, fotografías que vienen disponibles, que las pueden ver en la web de la Biblioteca Nacional. Y a continuación, si quisiera que vieran un vídeo del año 38, realizado por Film Popular de Valencia, por la propaganda republicana. Bueno, el vídeo tiene un fondo en inglés. On the second anniversary of the War for Independence, the entire people renews its decision to fight to the finish. The Republican President, Señor Azaña, addresses to the nation a speech ratifying his faith in the ultimate victory. Says President Azaña, in spite of all that is being done to destroy her, ahora en inglés, el locutor está diciendo lo que Azaña dice en inglés y que ahora... And for more important ends, Spain is not divided into two zones separated by the firing line. Wherever there is a Spaniard or a group of Spaniards anxiously concerned with the safety of the country, there too is a spirit and a will which must be taken into account. Desde una asociación civil, cultural de Alcalá de Henares, el Foro del Henares, recuperamos este documento que de algún modo funde esas imágenes que han visto con la voz de Azaña, procedente del discurso íntegro que se encontró en el año 2004. Donde se pronuncian estas palabras que tienen aquí en pantalla. A pesar de todo lo que se hace para destruirla, España subsiste. En mi propósito, y para fines mucho más importantes, España no está dividida en dos zonas delimitadas por la línea de fuego. Donde haya un español o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo y una voluntad que entran en cuenta. Este discurso, curiosamente, que es uno de los discursos más trascendentes pronunciados durante la guerra, ha sido utilizado habitualmente para denigrar a las dos personas, a los dos políticos más denostados de España durante la Guerra Civil, y que han salido sus nombres aquí, Azaña y Negrín. Por este discurso, falsamente, muchos han tachado a Azaña de derrotista, de hombre derrotado que no creía en la República, y al que era su jefe de gobierno, a Negrín, como un loco peligroso que quería prolongar la guerra indefinidamente, con el dolor que eso suponía. Son clichés
que deforman la realidad de dos personajes que es cierto que a partir de determinado momento tuvieron poca simpatía mutua, pero que los dos coincidían en ser ardientes defensores de la República y preocupados fundamentalmente por el porvenir de los defensores de la República en caso de la derrota de la misma. De que es casi imposible que la República pueda ganar la guerra, Negrín es tan consciente como Azaña, y los dos hacen gestiones internacionales para intentar conseguir una mediación. En cambio, el análisis de cómo se debe de hacer es bastante distinto. Para Negrín es imprescindible partir de un gran triunfo militar que haga reflexionar a Franco sobre la posibilidad de que no pueda ganar la guerra, o bien resistir ante lo que él ve, sobre todo a partir de la anexión de Austria, a partir de los sucesos del verano del 38, de lo que él ve como una posible pronta guerra europea, y entonces ligar el porvenir de la República al porvenir de las potencias aliadas. Azaña, en cambio, ve las cosas de otra forma, es decir, aunque, insisto, aunque no sea un derrotista. Piensa en mantener la indudable capacidad que tiene la República de resistir, intentando no desgastar las fuerzas militares en ataques que puedan dar lugar a la derrota, y conseguir una mediación internacional. Para él, la mediación internacional, es decir, es clave. Y esto es a través de la relación entre Inglaterra e Italia. Azaña sabe perfectamente que Franco no desea pactar y que Franco desea el exterminio de los republicanos. Está convencido de que esta exhortación a la paz, a la piedad y al perdón en ningún caso significa la rendición de la República a la improbable misericordia de Franco. Y así se lo expresa a el representante inglés. Le dice: tenemos que terminar la guerra porque si no la terminamos, Franco será inmisericorde con aquellos que se han enfrentado a su ejército. Azaña dice públicamente: es obligación de los españoles acabar con esta guerra, pero es obligación de las potencias occidentales acortarla. Azaña reflexiona sobre la guerra, que conocía bien de los frentes, como ha explicado Jesús. Dice que la guerra es una calamidad nacional sin precedentes en nuestra historia. E incluso, dice, quienes la han desatado han sufrido más lesiones de orden material y moral que las que hubieran sufrido de haber continuado la República. E incluso si hubiera continuado una República revolucionaria, cosa que no es cierta, sino lo que había era una República parlamentaria y legítima, pese a los problemas de orden público que había en la primavera del 36. Por último, hace la reflexión que yo creo moralmente más importante. Primero, el absurdo de la política de exterminio, de exterminar al adversario. Dice Azaña que además el exterminio del adversario es ilusorio. Por muchos españoles que se mataran, al final del conflicto siempre habría la convivencia de españoles de un bando y de otro. Por lo tanto, esa ilusión de exterminar al enemigo, es decir, es absurda. Termina Azaña recordando que si el genio español volviera a enfurecerse en el futuro con la intolerancia y con el odio, que piense en los muertos y que escuchen su lección. Porque en realidad Azaña lo que hace con las palabras paz, piedad y perdón es poner a los muertos de la patria eterna, que son los que se dirigen a los españoles.